Mira, la situación de la isla de Santo Domingo es única. Única isla que tiene 2 estados que no tienen más territorio. En el caso de Haití, Haití es negra. 97% de la población es negra o mulata. Todo esto es para responder por qué Haití y República Dominicana no son un país. En el interregno de una cosa y la otra, Francia y España han firmado un tratado que divide la isla, reconociéndose la parte francesa y la parte española. Aranjuez. Desde ese tiempo se sabe que por lo menos ahí en Dajabón estaba la frontera. Así es. Para los 1700 y tantos sí, finales. Mis amigos de Al Tanto TV, bienvenidos a un nuevo encuentro, dando seguimiento a lo que acontece en Haití, y estamos honrados de recibir al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, experto en estos temas. Gracias por estar con nosotros. Muy honrado yo, Colombia, de estar aquí contigo y bueno, conversar sobre ese tema que nos interesa a todos, que es la realidad insular. Y aunque para muchos es de interés principal en este momento, usted es un experto que yo vengo viendo hace años, tratando magistralmente el tema, llamando la atención respecto al tema haitiano y, oh sorpresa, ahora sí todo el mundo lo entiende. Es lo que uno tiene muchos años diciendo, así es. Sí, bueno, es que es un abordaje académico originalmente. Mi PhD versó sobre un tema que es un eje transversal de los derechos fundamentales, el derecho a la identidad y a la nacionalidad en su dimensión política. Y entonces, obviamente, eso era una materia que, en el caso de los dominicanos, contiene especial relevancia por la circunstancia excepcional que tiene la isla, de ser compartida con otro estado distinto. Y obviamente, como los criterios de la nacionalidad dependen o del origen o del lugar del nacimiento o si te naturalizas, ese tema de la nacionalidad, por lo tanto, debía ser tratado con mayor profundidad. Eso fue mi tema de tesis doctoral cuando estudié en España. Alcanzó la nota más alta y posteriormente ese trabajo se desarrolló y ganó un premio nacional, se llama la nacionalidad dominicana. Y de hecho ha servido de base para la construcción teórica de la interpretación correcta de quién es o no es dominicano de acuerdo al sistema jurídico dominicano. Pues mire que como anillo al dedo nos ha caído ese trabajo que usted hizo hace tantos años. Sí. Vamos a iniciar por ahí. Yo quiero hacer una pregunta inocente. ¿Cuántas islas, cuántos países tienen esta peculiaridad de en una sola isla compartir 2 nacionalidades, 2 países diferentes? Mira, la situación de la isla de Santo Domingo es única, aunque hay otros ejemplos de islas que tienen 2 estados los estados que la componen son distintos, islas divididas. Pero la circunstancia que tiene la isla de Santo Domingo, que la hace única, es que ambos estados están circunscritos estrictamente en el espacio insular y de las pequeñas islas y cayos adyacentes, pero ahí nada más atrapados los 2 pueblos. ¿No hay otros países que compartan? No, porque por ejemplo Chipre es una isla del Mediterráneo que estuvo un tiempo ocupada en su parte norte por Turquía, pero Turquía fue un imperio. Esa situación posteriormente fue abandonada, condenada por el derecho internacional. Tenemos el caso de Irlanda, pero Gran Bretaña y las demás países está compuesta por otras islas, Gales, Inglaterra, etcétera, la otra Irlanda. Es decir, nosotros tenemos una situación única y luego está Timor, que también estuvo ocupada por Indonesia, pero Indonesia es un archipiélago. Entonces son tan escasos las situaciones de islas compartidas por 2 estados. Pero y en el Caribe, San Martín. Pero San Martín no es un estado soberano e insular. Una parte es holandesa y otra parte es francesa. Pero única isla que tiene 2 estados que no tienen más territorio. República Dominicana. Y además, atención, con grandes y abismales diferencias históricas, culturales e incluso étnicas. Porque una de ellas tiene pureza racial y la otra no. En el caso de Haití, Haití es negra. 97% de la población es negra o mulata. Y República Dominicana tiene un arco iris de mixtura racial muchísimo más. Bueno, tú y yo somos un perfecto ejemplo de eso. Es decir, el fenotipo del dominicano
Doctor, somos indios, nosotros dos. Nosotros, sí, mira, y lo cierto es que el desarrollo de las técnicas de la investigación del ADN mitocondrial, que tiene pocos años con el desciframiento del mapa genético del ser humano, ha logrado identificar los componentes puros de estas variedades que el ser humano por adaptación fue generando en distintas partes del globo, lo que llamaban antiguamente las razas. El concepto de raza es un anacronismo, pero obviamente por las adaptaciones climatológicas y una serie de factores exógenos, el ser humano fue desarrollando en distintas latitudes determinadas características de adaptación, porque el ser humano es un animal, se adapta a determinadas, es la ley de la evolución de Darwin, es la misma cosa. Entonces, se ha logrado determinar el componente aborigen que subsiste en una parte importante de la población dominicana y no es dominante, pero sí es considerable en algunas regiones del país. Y tú lo ves en las características fenotípicas. Por ejemplo, yo vengo de Salcedo. En Salcedo no había ingenios, no había negros, pero los pantalones es muy común este color de piel y incluso la poca vellosidad corporal. Es decir, yo me quito la camisa y no tengo pelos en el pecho. No tengo. Pero tiene el pelo lacio. Y sí, antes lo tenía negro cuando era joven, muy lacio. Mi madre de joven, tuve una fotografía y le puedes poner 2 plumas en la cabeza. O sea, y la revista The Nature, que es una revista científica inglesa, publicó un trabajo hace unos meses, durante la pandemia, muy interesante, en donde el resultado de una investigación del ADN mitocondrial de miles de sujetos en la isla de Santo Domingo y en otras islas, en donde hubo colonias aborígenes que subsistieron bastante más allá a la colonización con ciertos rasgos. Y en base a eso incluso pudieron hacer la cuantificación, inversamente, la cuantificación de qué proporción poblacional aproximada podía existir en la isla de Santo Domingo a la llegada de los colonizadores, porque cuando se hicieron los primeros censos durante la etapa colonial, para saber cuántos aborígenes quedaban, y como súbditos de la corona española, pues ya habían acontecido una serie de circunstancias que habían hecho desaparecer gran parte de la población y ya la mixtura era mucha. Entonces, fíjate que la cantidad de cédulas reales de la corona española para que los españoles no se basen con los aborígenes, todas eran absolutamente ignoradas. El español, fíjate que en el Caribe español hay mucha mixtura racial, en Puerto Rico igual, distinto a lo que pasó en otros modelos coloniales en donde el inglés, el francés no se mezclaba ni con el aborigen ni con el esclavo, pero en el caso de los españoles sí, y eso produjo pues esta mixtura racial, lo cual es una gran ventaja porque nos libró, en el caso del Caribe español, de luchas raciales. Y entonces ese estudio, para terminar ese dato y no dejarlo suelto, pues midió aproximadamente cuánto eran inversamente la cantidad de población, hacía unas proyecciones logarítmicas. Y lo cierto es que no era que tampoco cuando llegó Colón a la isla había 500,000 aborígenes o cientos de miles. No llegaban, en toda la isla, no llegaban a los 50,000. Obviamente eso es una evidencia científica más allá de la especulación, porque entre el amancebamiento que hacía desaparecer el aborigen puro y las enfermedades, más las migraciones, la población aborigen, lo cierto es que se redujo, pero siempre quedó sobre la base de una especulación decir, los españoles acabaron con los aborígenes. No, la evidencia científica, y eso es algo que obliga a toda la historiografía dominicana, principalmente la de izquierdas, a revisarse. Pues dice, no, los españoles, y a toda esa retórica racial importada de otras culturas en donde el conflicto racial sí estuvo presente y la exclusión racial en el modelo de dominación colonial. Entonces no eran tantos aborígenes como pensábamos. No era tanto aborigen y evidentemente por la medición de la presencia en ADN mitocondrial de la población dominicana, pues y ya hay varios estudios sobre eso. Evidentemente hubo una absorción, fundamentalmente una absorción de los núcleos que sobrevivieron a las enfermedades y otras razones. Entonces, por eso, cuando usted decía, bueno, Haití es puro, racialmente sí, puro, y el lado que... Dominicano, ¿no? Dominicano, entonces, yo preguntaba la semana pasada,
¿por qué en Haití, por qué se condensó la gran cantidad de esclavos traídos de África del otro lado de la isla? ¿Y por qué aquí no tanto? Bueno, por una circunstancia muy particular también. República Dominicana, lo que es hoy República Dominicana, la isla de Santo Domingo, tiene una circunstancia excepcional. Es el pueblo americano, no desde el punto de vista aborigen, sino americano ya, con conciencia de identidad distinta a la del europeo, más antiguo de América. ¿Por qué? Porque para bien, pues porque es para bien, Cristóbal Colón, donde primero deja un destacamento con europeos, es en la isla de Santo Domingo, es en la zona norte, cerca de Puerto Plata, la Isabela, cuando encalla una de las carabelas en la costa y deja allí un pequeño fuerte, el llamado Fuerte de la Navidad. Y luego, cuando él retorna a España y le explica con lo que se ha encontrado en su aventura, en donde trataba de identificar una ruta más corta comercial para las Indias, por eso es que nos llaman indios, a los aborígenes, a las Indias occidentales, pues es obviamente una sorpresa que hay pueblos muy distintos, una naturaleza muy distinta y evidentemente mucha tierra desconocida. La idea de que la tierra, el mar en el horizonte llegaba a un precipicio por el cual podían perderse con monstruos fabulosos, todo eso desaparece de golpe. Ya España tenía la experiencia anterior de haber colonizado pues algunas islas en el Atlántico, las Canarias, y en donde unos 50, 80 años antes, hay que ir a Canarias para darse cuenta qué tanto se parecen los dominicanos a los canarios. Señores, al que pueda ir a visitar, bellísimas esas islas. Vaya, el canario y el dominicano se parecen muchísimo en la mixtura, porque ellos también tenían una población aborigen, cosa de la cual no se habla mucho, la tribu Guanche. Y igual también, con la diferencia de que el componente étnico aparentemente era distinto. Hay unos estudios, pero no hay muchos referentes como detectar de qué raza o etnia provenían los indios guanches, porque aparentemente tenían una mayor estatura y vellosidad en el cuerpo. Algunos dicen que podían provenir de navegantes nórdicos y que se adaptaron ahí muy antiguamente, pero lo cierto es que pasó exactamente lo mismo. Conquistan y colonizan estas islas y hay una mixtura. Entonces ellos tenían ya la experiencia previa de lo que había pasado en las Canarias. Cuando esta aventura de Cristóbal Colón y los marinos que le acompañan, algunos expertos navegantes, llegan a España y traen estas noticias y entonces la expedición del segundo viaje es mayor. Obviamente el destino, por las cartas de navegación, porque Cristóbal Colón era un navegante muy experto, llega al lugar, a la isla, en donde la suerte, los vientos y la dirección desconocida a la que él había seguido, llega al mismo puerto. Allí descubre que el Fuerte de la Navidad ha sido destruido, sus ocupantes desaparecidos y por el contacto que tiene con los aborígenes, él se había llevado un aborigen en su viaje anterior, que había aprendido el español y le servía de intérprete, pues ahí él toma conocimiento con el cacique de la zona, que es Guacanagarí, que había ocurrido un conflicto por la ambición desmedida, búsqueda del oro, etcétera. El oro aluvional, es decir, el que sale en los ríos, aparecía mucho y eso, pues había una fiebre por el oro que impulsaba la aventura colonial y fue causa de una dominación terrible. Entonces, ¿qué ocurre? Primero porque la isla es pequeña, la población escasa y los recursos escasos también. La isla de Santo Domingo se convierte en los siguientes 50 años en la base de operaciones desde la cual parte toda la empresa colonizadora y de conquista del resto del continente. ¿Pero qué nos deja eso? Nos deja la primera iglesia, la primera universidad, los primeros tribunales, las primeras instituciones jurídicas, el primer derecho de Indias, los primeros tratados de paz con población aborígenes reconociéndole cierta dignidad, la primera declaración hecha por un gobernante europeo
en donde el derecho humano hace su primer asomo, y es a propósito de las protestas que un sermón, que ha quedado para la historia, un fraile da frente a las máximas autoridades coloniales en el continente. El sermón de Adviento, que antecede con mucho todo lo que es la teoría de los derechos fundamentales y del reconocimiento por el Estado, por la autoridad de la dignidad humana. Es decir, los dominicanos todavía no hemos sabido ponderar todo eso, pero eso es algo maravilloso para los dominicanos, porque tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos. Pero lo que ocurrió después es una consecuencia lógica del desplazamiento que hacia objetivos de mayor alcance, por la cantidad de recursos que significaba la conquista continental, que nos va desplazando. Y luego esta, que es la primera colonia, termina quedando abandonada. De manera que, obviamente, al irse la atención hacia otros lugares, Perú, la aventura de México y todo lo demás, la isla de Santo Domingo queda semi-abandonada, semi-despoblada, pero durante todo este tiempo, que pasa de 100 años, que no es paja de coco, visto en la historia de miles de años, 100 años no es más que un pestañear de los ojos, pero 100 años es mucho tiempo. Lo suficiente como para que la población que quedara empezase a desarrollar intereses propios. Fijémonos nada más que a los pocos años del establecimiento de Colón y su hermano Bartolomé como autoridad que representa la corona y autoridad en la isla, empiezan los conflictos con los intereses locales que empiezan a crearse. ¿Cuál es la primera revuelta que enfrenta Bartolomé Colón? La de Francisco Roldán. Todo por el tema de a quién se le asignaban como siervos, porque recuerda que era un modelo feudal, como siervos en las partes que eran repartidas, si a la gente del gobernador de la isla o al alcalde. Francisco era alcalde, Francisco Roldán. ¿Y qué termina él haciendo? Huyendo hacia Bonao, en donde los yacimientos de oro aluvional en los ríos producían pepas de tamaño considerable. De hecho, los cronistas de Indias relatan que cuando Francisco Roldán hace las paces, lleva como ofrenda de paz, porque su chisme con Cristóbal Colón hace que a Colón le sustituya Francisco de Bobadilla. Eso es historia de cuarto curso de primaria, pero bueno recordarlo. Le llevan preso a Sevilla, a Cristóbal Colón. Francisco Bobadilla quedó gobernador, pero como hace las paces, Francisco Roldán, para llegar a Santo Domingo, atención, en donde también queda arrestado y lo mandan para España, y él junto con Caonabo, el cacique Caonabo, mueren en el naufragio de esa flota que iba. Trae una pepa de oro, una pepita de oro, que según los cronistas era tan grande que sobre ella cortaron un cochinillo. Y lo hicieron los conquistadores para decir que en las Indias ellos comían en platos de oro. Wow. En eso coinciden los cronistas, los Bartolomé de las Casas y los demás. Entonces, pero fijémonos cómo es que ya tenemos un español, autoridad colonial, peleándose con la autoridad de la metrópoli porque está desarrollando intereses propios. Pocos años después, pocas décadas después. ¿Para qué año estamos hablando ahí? A principios de los 1500. La rebelión de Roldán. Entonces todavía no habían llegado los africanos. No, porque todavía la industria de la caña de azúcar, que ya se estaba desarrollando con bastante éxito en las Islas Canarias, que es mucho más antigua. De hecho, el ron dominicano, los maestros roneros dominicanos, el ron dominicano, ¿de dónde proviene? De las Canarias, que eso es algo también para analizarse. El español lo que empieza es a explotar fundamentalmente el oro. Y se crea, y entonces en monterías y ganado, y la corte de madera, y en los prados en que quedaba desmontado de la pastura, pues obviamente ganado suelto. ¿Y la caña quién la trabajaba? Entonces posteriormente empieza a producirse la caña. Pero ¿qué ocurre? El trabajo que requería el corte de la caña requería una fortaleza física para la cual las condiciones, además de una población exigua,
y con poca resistencia a las enfermedades, pues obviamente requería de una mano de obra mucho más, con mayor vigor físico. Uno. Dos, la gran discusión filosófica jurídica que tenía la empresa de conquista y colonización española reflexionaba sobre lo siguiente. Recuerda que España, a diferencia de las otras monarquías europeas, ¿eran católicos? Se había erigido a sí misma en la campeona de la cristiandad. Por lo tanto, había la empresa de conquista y sometimiento a otros pueblos era también bajo la insignia de la cristianización. Y un eje fundamental de la fe cristiana es el amor por el prójimo. Tú tienes un desafío. Si tú amas al prójimo, tú no lo puedes maltratar. Y una vez profesa la religión del dominador, si tú le castigas injustamente, si tú le despojas de lo que tiene, entonces tú pecas. Entonces, había un dilema muy grande para la autoridad. Y obviamente también cuando los frailes jerónimos también están actuando como regentes de la corona porque había monarcas que eran menores de edad. Entonces, la autoridad de la iglesia era mucha, con todas sus consecuencias en el ejercicio del poder. De ahí que cuando se produce la rebelión de Guarocuya, que llamamos Enriquillo, que Enrique es su nombre cristiano. Cuando el cacique Guarocuya se rebela contra los abusos de un encomendero que le despoja de su caballo, que abusa y maltrata a su mujer, vencía, este se alza y se va a las escarpadas colinas de lo que hoy es la región del Bauruco. Se mantiene en una táctica de guerra, como lógicamente había sido educado y criado por los españoles, conocía muy bien y entendía las técnicas de guerra, las estrategias, porque había convivido con ellos. Y esto hace de Enriquillo también el primer guerrillero. Quien ejecuta primero la estrategia de la guerra de guerrillas es Enriquillo, quien termina pues comprometiendo en todas estas zonas montañosas, en la isla que más montañas tiene en el Caribe, que es la isla de Santo Domingo, la rentabilidad, el negocio colonial, porque atacaba los convoyes de mulas que llevaban el oro, que traían lo que se produjera, el cuero, lo que fuere, y obviamente eso llega un momento que al no poder vencerlo, termina haciéndose. El primer tratado de paz que conoce el derecho internacional es las capitulaciones con las cuales el gobernador Barrio Nuevo firma con Enriquillo, con el jefe de una tribu esclava o sierva aborigen. Que eso es algo también interesantísimo desde el punto de vista como hito del derecho internacional, porque es la primera vez que se les reconoce dignidad y autoridad a un jefe tribal. ¿En las Américas o en el mundo? En el mundo, esa es la primera vez que pasa, 1500 y tantos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esta población aborigen no es suficiente, el agotamiento del oro aluvional, ya no hace el descubrimiento y conquista de otras tierras mucho más fértiles, mucho más ricas, empiezan a mover el polo de interés hacia otro y empieza el abandono. Entonces empieza otra situación, que es que España está en guerra con otras potencias europeas, con Inglaterra y con Francia y con Holanda. Se están matando, de hecho, por el control de lo que es Flandes. Y entonces, como parte de la estrategia y está también la guerra religiosa, porque recordemos que hay una división, un cisma en Europa entre el catolicismo y el surgimiento de un cuestionamiento que la protesta, con Martín Lutero y luego con la variante calvinista. Entonces tenemos el catolicismo peleándose con los luteranos y con los anglicanos. No, atención. Posteriormente, el rey Enrique VIII, que se quiere divorciar de una reina que es hija de Fernando e Isabel, los reyes de España, que es Catalina de Aragón.
y porque le ha parido es una hembra, una niña, y es lo que necesita, porque ellos tenían la ley, la ley sálica que para heredar el trono tiene que ser un macho, un varoncito. Él termina buscando un machito que no le puede dar la reina, se quiere divorciar de Catalina de Aragón. Atención, que había estado casada antes con su hermano. Se anuló ese matrimonio, cuando murió se dijo que no se había consumado, y ella se casa, y entonces en base a eso de que no se había anulado, es que él le protesta a la Santa Sede que quiere divorciarse, anular su matrimonio. El Papa, lógicamente, tiene en España la potencia, la monarquía que más le defiende sus intereses en Europa. Y entonces no puede pelearse porque también la corona española, la nobleza española, aspiraba a suceder el trono por nacimiento de quien resultara hijo de Catalina de Aragón. Y es ahí entonces donde él, también porque le meten entre los ojos una muchachita que es hija del canciller Tomás Bolena, que es Ana Bolena, una muchachita que había estado en la corte de París, sabía bailar. Me imagino que para la época era el equivalente a que sabía hacer perreo, para que se entienda. Enrique VIII, el rey de Inglaterra, termina rompiendo con la Iglesia Católica y entonces él se declara a sí mismo enamorado jefe de la Iglesia. de Ana. Sí, eso. Y surge la Iglesia Anglicana. Entonces tenemos... Y él mismo el jefe de la iglesia. Y él es el jefe de la iglesia, todavía hasta el día de hoy. El rey, la reina, es la jefe de la iglesia. Y entonces hay un arzobispo que es el jefe de la iglesia anglicana en términos operativos, pero la cabeza de la iglesia es el rey. Atención, entonces eso es un sancocho que está pasando. Nosotros tenemos esta situación aquí en la isla. Pero, todo esto en la pregunta de cómo llegan los esclavos. Sí, cómo llegan los esclavos, para que se entienda. Nosotros, esa es la circunstancia por la cual. Principio de los 1500. 1500 a 1600, en Europa. sí, durante todo el siglo XVI, es decir, del 1501 hasta el 1599. Todo eso está pasando al mismo tiempo. España se descuida de la isla. Y las potencias como España tiene todas estas tierras que producen tanta riqueza, bueno, lo que tenemos que hacer es cortarle el suministro y hacernos con la riqueza. Y ahí viene toda la industria de la piratería, que es patrocinada por los ingleses y por los franceses para interceptar los convoyes que vienen con barcos llenos de riquezas desde las Américas. Para Europa. Para España. Y entonces, ¿qué pasa? Y en medio de todo eso, el tema religioso, porque en algunos de esos países, en el caso de Inglaterra y los holandeses, tenían una religión que confrontaba a la oficial, que era la católica. Y ya se habían traducido, había un conflicto también con el tema de la Biblia, porque habían Biblias protestantes y la Biblia católica. Entonces, ¿qué ocurre? Para el año 1605, 1606, cuando hay un cambio de autoridades coloniales, ya para esa época, la industria, y por los conflictos con la población aborigen y la escasez de mano de obra, también el padre de las casas y otros canónicos, pues señalan la conveniencia entonces de importar mano de obra esclava. Y hay una industria de trata negrera esclava, en donde los comerciantes, fundamentalmente franceses y portugueses, compraban esclavos a tribus africanas, porque no eran los europeos los que secuestraban a los africanos. A los africanos los secuestraban otros africanos, porque las guerras tribales en África duran hasta el día de hoy. Todavía en Sudán, al día de hoy, en Sudán hay venta de esclavos y los venden en mercados públicos. En forma clandestina, pero los hay. La esclavitud existe. Wow. Es un anacronismo, pero existe. Eso es bueno que se entienda. Que los europeos le compraban los negros esclavos a otros negros esclavos. A otros negros. Es decir, negros sometiendo a negros a la esclavitud. Y ellos lo compraban. Entonces los traían a trabajar en las plantaciones y en general como mano de obra. A las Américas. La caña fue para sustituir el oro, doctor. Indudablemente. Entonces aquí empieza la industria de la caña, principalmente, bueno, todavía quedan restos de ingenios en algunas partes del país, de ingenios coloniales, que era con trapiches, ¿verdad? Pero que trapiche es como un molino que se utilizaba usualmente con bueyes, con tracción animal. Pero el cultivo y la recolección de la caña, del tallo de la caña, pues es una labor muy dura, con muchos mosquitos, y el africano tenía adaptaciones raciales que le hacían resistente a cierto tipo de enfermedades, principalmente las que transmiten los mosquitos, el paludismo. ¿Por qué? Porque estas enfermedades tropicales en el África eran endémicas
y el glóbulo rojo del negro africano puro no tiene forma esférica generalmente, sino que tiene una forma como si fuera una semilla de cajuil. Y eso hace que el paludismo, el virus que ataca y que destruye el glóbulo rojo, no actúe con la misma efectividad. Eso es lo que hace al negro más resistente. Eso un médico lo puede confirmar. Eso, lo que estoy diciendo es un dato científico. Y entonces eso hizo que esa mano de obra fuera importada y étnicamente empieza a haber una presencia considerable de negros africanos en la isla de Santo Domingo, igual que en muchísimas otras partes. Pero en toda la isla. En los lugares en donde había cultivo de azúcar y producción que requiriese mano de obra intensiva. ¿Qué pasa? En la parte más occidental, que es la que queda más lejos de la capital colonial, que es Santo Domingo, el Distrito Nacional, en la zona colonial de aquí, son las partes que están en lo que es hoy Haití, con las muchas dificultades para llegar, porque recuerda, tú tienes que cruzar muchas colinas, con muchos ríos caudalosos. Le voy a hacer una pregunta, no podías doctor. llegar por mar. ¿Qué pasa? Esta gente, población que estaba ahí, Pero perdón, ¿por dónde llegaban los negros? Llegaban por los puertos africanos, que estaban. Sí, pero aquí a Santo Domingo aquí a Santo llegaban. Domingo, No fundamentalmente. allá a Puerto Plata, donde llegaron los españoles primero. No, porque la industria de la caña, aunque tuvo ingenios allá, el puerto no brindaba el mismo nivel de seguridad. Y además, era obvio que la actividad económica principal era donde se realizó, el centro de actividad y de intercambio era el puerto de Santo Domingo, que ya tenía más de 5 décadas de Entonces, ¿cómo desarrollo. llegaron los negros desde Santo Domingo, los africanos, ¿Qué a pasa? aquel lado? Cuando de aquel lado, en el año 1605, 1606, nombran en la isla un gobernador español, viene junto con un arzobispo para resolver una situación que se estaba dando, y es que las autoridades habían detectado e incautado más de 300 Biblias protestantes en las colonias de lo que es hoy Haití, la Yaguana, bueno, esos pueblos que estaban en la parte más occidental de la isla. Y entonces nombra un nuevo gobernador para que resuelva eso. ¿Qué pasa? El obispo, que viene, lógicamente, a hacer la parte cristiana de la orden de resolver ese problema, se muere. Llegó enfermo y se muere a las pocas semanas. Y este señor, Francisco Osorio, ejecuta la solución de la manera más drástica. ¿Cuál? Como la autoridad colonial no puede controlar el intercambio que están teniendo con los Piratas. marinos, sí, que muchos eran corsarios, franceses, ingleses y holandeses, que también implicaba ese contacto, un cambio en el credo cristiano, y ya no se reconocía, se leía la Biblia protestante, no se reconocía a Roma como máxima autoridad espiritual, pues despoblarlo. Y al despoblar todo eso, también destruyen todo lo que son los medios de producción. Queman las granjas, el ganado, el que no pueden trasladarlo, lo sacrifican. Y eso produce, de hecho, una verdadera revuelta que la principal figura es Hernando de Montoro. Es lo que se conoce como las devastaciones, 1605, 1606. Y eso deja totalmente desolado y despoblado todo lo que es hoy Haití. Y esas poblaciones trasladadas y fundadas y establecidas en otras partes de lo que es hoy la República Dominicana. El caso, por ejemplo, de Monte Plata, el caso de Vallaguana. Son comarcas establecidas con gente trasladada a la fuerza y desarraigada de esos territorios en donde ya tenían cerca de, más de 3 o 4 lustros, poblaciones que tenían 50, gente que había nacido, vivido y desarrollado todas sus expectativas, sus hijos, sus nietos, en esa región, que nunca había ido a España, desarraigada. Entonces, al quedar despoblado y estar esta situación de comercio, ¿hasta dónde piratería, más o menos? De lo que conocemos en los hoy. 1600 Hasta y Puerto tantos, Plata, hasta sí, Montecristi, sí. Todo ese cordón. Todo ese cordón. Incluido Neiva por ahí. Todo eso. Bueno, claro, hacia el sur, pero fundamentalmente en la parte norte. Hay una isla, la isla de la Tortuga, que está del lado haitiano, hoy haitiano, en donde se establece una base de operaciones de la piratería, en donde actúan franceses, ingleses, en las Bahamas también los ingleses fundamentalmente, y obviamente empieza a establecerse estas colonias de franceses que provienen fundamentalmente de la parte norte de Francia, de la Normandía. Y por eso el idioma que habla el haitiano
es una variedad del francés dialectal de esas regiones, lo que llamaban el patuá náutico. Es lo que luego evoluciona en lo que es hoy el creol haitiano. Esa es la razón. Y cuando se produce todo esto Perdón, o sea que lo que hablan los haitianos no es un dialecto africano, sino de Francia del norte. Exactamente. El patuá y el creol no es de África. No es lo mismo. Creol es una lengua. El creol haitiano. ¿Que viene de dónde, esa lengua? Es una derivación, una evolución de un francés dialectal. Y ahí... o sea, no es un dialecto africano. ¿No es un dialecto africano? No. Pues estamos confundidos. Totalmente. Porque recuerda que también muchas tribus africanas y territorios africanos fueron dominados, fueron colonia francesa y belga. Y entonces eso hace también que haya cierta sintonía entre países africanos y Haití. ¿Por qué? Porque tuvieron el elemento común denominador es el amo colonial. Entonces eso hace que Haití se construya sobre esa... No, Pérez, te va muy rápido. Sí. Nos quedamos en las devastaciones de Osorio, eso se quedó devastado, trajeron la gente para el este y luego ¿cómo llegaron los africanos? Empiezan a establecerse tantos franceses en esa zona que estaba sola, y empiezan a montar ingenio, granja, y del lado español que queda bastante despoblado, pero separado por una cantidad de cadenas montañosas que no había contacto entre las dos poblaciones. O sea, es que hay que suponer las dificultades que era hace 500 años caminar esta isla, con montañas en donde de madrugada la temperatura alcanza bajo cero y en donde cruzar cualquier río era casi una odisea por lo caudalosos que eran. Porque eso es ahora, en la contemporaneidad, donde uno cruza el río Jaina en algunas partes a pies. En esa época, hace 500 años, eso era un brazo de mar caudaloso que el que tratara de cruzarlo por cualquier lado, sencillamente la corriente se lo llevaba. Entonces, imaginémonos las dificultades que era mantener el contacto entre ambas partes de la isla. Doctor, entonces... Y ahí se desarrolla esta colonia que crece mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Las guerras entre Francia y España, las guerras de los 100 años, llega un momento en que firma un acuerdo de paz. Ellos lo llaman la paz de Nimega, 1650 y pico. Es decir, ya muy entrado el siglo XVII. Y entonces, en ese acuerdo de paz de Nimega, ambas partes lo que hacen es que reconocen, cesan hostilidades y reconocen que las partes que ocupan ambas potencias, pues el otro no las atacará. Es lo que le llaman en Derecho Internacional Público el uti possidetis. Es decir, lo que tú tienes, sobre aquello que tú tienes una posesión pacífica, en control absoluto, pues eso yo no te lo voy a atacar. Y es lo que es el primer antecedente del establecimiento de esta colonia francesa, que durante los 50 años siguientes, 75 años siguientes, se sigue desarrollando ya con un modelo de mano de obra importada, esclava, africana, que llegó un momento en que supera la presencia del amo europeo blanco en una proporción de 9-1. Y por eso la pureza racial. Obviamente, en términos de negritud, pero en términos culturales, al ser comprados estos esclavos sometidos de una multiplicidad de tribus de todo el cuerno de África, desde Gambia, Costa de Marfil, etcétera, provenían de una miríada de tribus, cada una con sus particulares. Lo único que tenían en común era que venían de África y eran negros, pero con idiomas distintos. Porque esa es la razón. Costumbres distintas y guerras ancestrales. Entre ellos mismos. Entre ellos, bueno, hasta el día de hoy tú ves las guerras étnicas en África. ¿Y en Haití también? No, en África. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú los traes en una bodega de un barco, un miembro de una tribu, así fuera una tribu enemiga y otro, ambos amarrados por una cadena, obviamente hay una unificación fáctica ahí. Tienes como elemento común la condición del color, el sojuzgamiento en la condición de esclavitud a los dos, aunque ancestralmente fueran enemigos. Y tercero, el mismo amo. Esa es la razón por la cual, cuando todo este modelo de explotación intensiva de mano de obra llega un momento en que se hace insostenible, principalmente por la situación en la que la autoridad colonial decae
porque el propio modelo monárquico feudal está colapsando en Francia. Recuerda que en Francia la revolución es en el año 1789, con la toma de la Bastilla, y la autoridad colonial tenía un desafío, porque con esta revolución, ¿qué se reivindica en esta revolución? Pero antes de la revolución, Ajá, doctor, para entender, la comunidad que se forma del lado oeste de la isla de los africanos fueron traídos por franceses a ese ingleses y lado, holandeses, sí. pero no del lado dominicano, del lado español, negros que trajeron de África, los españoles que se asentaron allá. Yo quiero ver eso, cómo en la isla ambas poblaciones, porque aquí en la parte española también habían esclavos africanos. Sí. ¿Cuáles son los que forman lo que hoy conocemos como Haití? Mira, ¿Quién los trae? fundamentalmente tratantes europeos, portugueses, que eran los que dominaban ese mercado, franceses e ingleses. Es decir, pero fundamentalmente esas tres navegantes de esas tres potencias son los que los traen y se los vendían a los colonos, a las autoridades, a los europeos que tenían encomendadas o bajo dominio estas tierras. Okay. Y ahí empieza, lógicamente, a crecer una industria que se sustenta en el uso de mano de obra esclava, que, vuelvo y te repito, como en el caso de la caña requiere cierta industrialización, obviamente la participación del componente humano era mucha, a diferencia de la explotación agrícola extensiva. En el caso, por ejemplo, de la labor de pastoreo, en el pastoreo, el pastor es uno, tienes un campo abierto de pasturas, de planicies completas, y tienes que cuidar que las reses o los caballos o los chivos, recogerlos a cierta hora del día, más nada. Y eso hace la labor del pastor esclavo mucho menos demandante en términos y de mucho menor maltrato que la labor de aquel que tiene que cortar caña, acarrearla, llevarla, molerla, hervirla para hacer el guarapo con el cual luego se hace la melaza y el melao y luego todo esto para hasta que se cristalice en el azúcar. O sea, la labor industrial es muchísimo mayor. Y eso también, más el descuido de la potencia, la migración de los colonos hacia otras tierras, hizo que la pobreza del campesino español llegara a ser bastante similar a la del esclavo, cual que fuera su condición, aborigen o africana. Por eso en el Caribe, más la discusión del punto de vista religioso, una vez lo cristianizas y lo bautizas, el hijo que nace es cristiano. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Darle también cadena y látigo a tu propia descendencia? O sea, eso es lo que produce la falta del elemento racial en las luchas de liberación nacional que se libran en la colonia española en el Nuevo Mundo. Estamos aquí. El elemento racial no está. En la isla, como que en ese tiempo se llamaba la Hispaniola. El lado de... No, la isla de Santo Domingo. La isla de Santo Domingo, sí. En esa época. 9 de cada 10 eran africanos, negros africanos, de aquel lado con un amo francés y de este lado todavía no hablamos de eso. Entonces llega la Revolución Francesa. Sí. Esto apoya el tema de que Haití quiere ser una república. Claro. Todo esto es para responder por qué Haití y República Dominicana no son distintos, un país. Pero fíjate ¿Por que qué esta isla no es un solo país? Ya hay varios elementos que prefiguran la diferencia entre ambos países. Ya en ese recuento histórico que llevamos 300 y pico de años, ya hay ya se puede notar por qué somos tan distintos. Tenemos dos modelos de origen distintos, con explotación colonial distinta y componente racial distinto e idiomático distinto. O sea, las piedras fundamentales sobre las cuales se diferencian los dos países ya están establecidas. ¿Qué es lo que pasa con Haití? Y hablando de derecho, el primer tratado que se firmó, ¿cómo se llama? Cuando ya Francia dijo no te toco lo tuyo, España dijo no te toco lo tuyo. El primero, que es la paz de Nimega, y luego vienen otros tratados como el de Ryswick, el de Aranjuez, y bueno, cuando finalmente para la solución de los conflictos entre Francia y España, se van repartiendo la isla de Santo Domingo como parte de esas negociaciones. Pero que en el interreno en que está ocurriendo ese tipo de negociaciones entre estas dos potencias coloniales, en Francia hay una revolución social y política, con una reflexión filosófica también, que plantea un cambio tremendo para la humanidad. La Revolución Francesa reivindica los derechos del hombre y el ciudadano, y se construye sobre la base de algunos pilares básicos, como son la igualdad, la legalidad y la fraternidad.
entre todos los hombres. Y entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes esta revolución de las ideas que no puede convivir con la institución de la esclavitud. Pero la economía francesa se sustenta fundamentalmente sobre la extracción de riquezas con la utilización en sus colonias intensiva de esclavos. Entonces tú no puedes sustentar un modelo político que tiene una fractura fundamental, porque es hipócrita. Por eso, de hecho, haitianos y africanos, fundamentalmente haitianos, llegaron hasta a participar en las revueltas libertarias de la Revolución Francesa. Y aquí en la isla, pues obviamente había un desafío porque algunos haitianos ilustrados, lógicamente, y que servían a la milicia, habían estado porque no había suficientes soldados blancos. Tenían que apoyarse en soldados negros también. Sabían leer y escribir y sabían que la institución de la esclavitud en la cual sus hermanos de raza estaban sojuzgados, ya en la madre patria para ellos, en Francia, no era reconocida. Ahí es donde aparece el Toussaint Louverture, que es un oficial. ¿Qué ocurre? En el interregno de una cosa y la otra, Francia y España han firmado un tratado que divide la isla, reconociéndose la parte francesa y la parte española, Aranjuez. ¿Para qué año? 1700 y tanto, 1795 es Aranjuez. Y posteriormente, ¿qué pasa? Eso, antes de que entrara este tratado en vigor y antes de que se suscribiera, las luchas entre las dos poblaciones y las autoridades de dos poblaciones eran numerosas, muchas escaramuzas. Había, por ejemplo, las cincuentenas era una formación militar que tenían las autoridades coloniales españolas aquí, con las cuales atacaban las posesiones francesas de aquel lado de lo que es hoy Haití. El origen del río Masacre, el río Masacre no se llama Masacre, se llama río Dajabón, que es un nombre taíno. Dajabón es Daxabón, como los cronistas de India lo repiten. Y en un ataque de una de estas cincuentenas españolas, agarraron una cantidad de colonos franceses, para dar un ejemplo de que hasta ahí era que llegaba la frontera, y los separaba, y sus cadáveres decapitados los colgaron en palos en la ribera del río. Y entonces los franceses empezaron a llamar a ese río, que nosotros lo conocemos con su nombre taíno de Dajabón, como Le Rivière de la Massacre, el río de la masacre. Y de ahí es donde queda el nombre Río Masacre para el lado francés. Wow. Hoy Haití. O sea, esas son cosas que son detallitos que ilustran muy bien las correspondencias que había entre las autoridades francesas y las españolas de cómo debían de dividirse. Desde ese tiempo se sabe que por lo menos ahí en Dajabón estaba la frontera. Así es. Para los 1700 y tantos sí, finales. Así es. Entonces, ¿cuándo se funda Haití? A través de la aparición de este general. Sí, cuando Toussaint Louverture obviamente lleva a cabo la ejecución de uno de los tratados con los cuales Francia le es cedida la parte española. Él lo hace en nombre de Francia, pero sin el consentimiento de las autoridades. Y por eso Napoleón Bonaparte, que ya gobierna, 1801, que ya gobierna en Francia, se ha declarado emperador, pues le dicen que hay un negro en la isla, en la colonia, que es la más productiva de todas las colonias de ultramar, pues él envía una flota, se dice con más de 30,000 soldados, una flota de cientos de naves, al mando de su propio cuñado, y va su hermana Paulina, y llegan aquí a la isla a recuperar y ejecutar. El lado francés. Claro, porque para Napoleón ya estaba dividida la isla. No, ya había sido cedida, ya había sido cedida de España a Francia. Ese pedazo. Sí, correcto. Y entonces, ya éramos de jure, éramos una colonia francesa, pero el tratado no se había ejecutado. ¿Pero quiénes éramos? La pregunta éramos una colonia española. ¿Toda la isla? No, la mitad. Exacto. La mitad española, y Napoleón reconoce su mitad. ¿A dónde está? No, ya para cuando Napoleón llega a declararse emperador y es quien gobierna,
ya la antigua colonia de Santo Domingo ha sido cedida a Francia, pero ese tratado no se había ejecutado. Quien en nombre de la autoridad francesa lo ejecuta, ¿quién es? ¿Cómo se llama este tratado? Es Ryswick, Aranjuez el de la división. Ay Dios, te digo ahorita. La buscamos. Sí. Pero yo no me sabía ese. Sí. En algún momento España le cedió toda la isla a Francia. Toda la isla a Francia. Y entonces es por cuando eso. viene a ver, los haitianos tienen razón que toda la isla le pertenece. Sí, no, porque el tratado no se ejecuta. Ah. Es decir, la autoridad española y la francesa no ejecutan el tratado. Recuerda que incluso Francia y España están en guerra. El rey Fernando VII es depuesto por Napoleón Bonaparte y coloca como rey de España a su hermano José Bonaparte. Entonces hay dos reyes, el rey español Fernando VII y José Bonaparte, diciendo ser los reyes de España al mismo tiempo. ¿Entiendes? Es el contexto. En el medio de eso es que se dé esa supuesta cesión. Sí, porque están en guerra las dos potencias y es cuando se produce esta incursión bélica de Toussaint Louverture contra la parte española para ejecutar, pero él no tiene autoridad para eso. Tratado de Basilea. Tratado de Basilea, gracias. Basilea, sí, siempre, que son tantas cosas que siempre se le escapa a uno alguna parada. El asunto es que cuando ocurre esto, y mandan a un destacamento, una flota, a recuperar la colonia y ejecutar el tratado, pues hay una verdadera él arresta a Toussaint Louverture, lo manda para Francia preso, y ya la semilla de la libertad había sido sembrada y había germinado entre toda esta enorme cantidad de población esclava, sometida a una explotación. Y desde que tú pruebas el sabor de la libertad, tú no vuelves a la esclavitud. Y entonces surge una figura importantísima, un lugarteniente de Louverture, que es Jean-Jacques Dessalines. Y Jean-Jacques Dessalines, ya con conocimiento militar, es quien dirige esta revuelta esclava, es la principal figura, junto con otros, pero él fundamentalmente, que empieza a atacar, porque lo superan en número, a unas tropas que están diezmadas por la enfermedad, porque es que el paludismo arrasa con las tropas francesas. Y ocurre otro fenómeno. Francia ataca lo que hoy es Alemania, en esa época era Prusia. Y una parte importante de los soldados que venían en esa flota eran prusianos. Es decir, tú tenías, quien te comandaba estaba atacando tu propio pueblo. Y por eso ocurre la deserción de una enorme cantidad de las tropas alemanas, de las fuerzas que vienen que vienen a ocupar la isla. Por eso es que realmente, y bien mirado, sin quitarle méritos al rol histórico que juega Jean-Jacques Dessalines, pero quien derrota a las fuerzas napoleónicas no es el esclavo, es fundamentalmente el paludismo. Leclerc muere. Entonces, el destacamento francés que está del lado español, que es mínimo porque lo que tienen son unos 1.500, 2.000 hombres, no más de ahí. ¿Y qué hacían del lado español? Porque ya la colonia había sido, aunque el traspaso no se había producido porque hay dos monarcas, es decir, hay un tratado. Sí llegó gente francesa aquí. Sí, claro. Pero estamos hablando de un lapso de 8 años. Es que estamos hablando de un lapso de 8 años. Y de lo otro, estamos hablando de cientos de años de una situación creada. Y es cuando, al ser derrotada en 1804, de forma definitiva, y embarcan lo poco que queda de sus fuerzas militares hacia Francia, las tropas napoleónicas, diezmadas, derrotadas. Esta población esclava queda en control, porque se van, pero dejaron todas sus armas, del armamento militar más avanzado de la época. Sables, bayonetas, fusiles, pólvora, cañones. Es decir, en un pueblo esclavo queda en control del arma. Es como si República Dominicana. Se lo mandó Dios. Si aquí la flota del Atlántico llegara, el paludismo y otras situaciones diezmara a todos los soldados, y República Dominicana de buena primera quedara con una flota de portaaviones, destructores, submarinos, armamento nuclear, fusiles de última generación. ¿Tú te imaginas? Una islita entonces pequeñita. Ahí entonces Dessalines se crece con todo eso. Sí, entonces, claro, obviamente él después, ese tema
de las divisiones, porque recuerda que en el origen esto es un pueblo que se une bajo tres elementos muy precarios. Es decir, la aventura de la lucha racial, porque es una lucha racial, tiene tres pilares que les unen o les cohesionan. El color, fundamentalmente. El odio al esclavo blanco, pero del cual su idioma es lo único que le permite, porque es la lengua del dominador, comunicarse en común los esclavos. Porque los dialectos, cada uno tenía el suyo, pero la única lengua franca entre todos era la lengua de quien los esclavizó, el creol. Y desde el punto de vista religioso, como no había en la empresa colonizadora francesa un elemento espiritual, la única cosa espiritual que tenían en común todos estos esclavos negros eran que compartían creencias animistas, con muchísimas variantes, pero el vudú y eso cosa. es lo que da origen a lo que conocemos hoy como ese sincretismo del vudú, que también jugó una parte importante porque hubo un brujo, un gan, Bookman, que en Bois Caimán, en los bosques del Caimán, en los 1700 y tantos, 90 y tantos, había hecho una revuelta con un altísimo componente religioso. Él fue vencido, atrapado, descuartizado, él perdió, ¿verdad? Fue derrotado. Pero también el tema del vudú forma parte importantísima espiritual en toda la historia, al día de hoy, es un elemento cohesionante. Pero cuando tú tienes una identidad culturalmente basada... Odio a tu amo blanco, el color de piel y el sincretismo religioso. Unieron ese grupo de tribus bajo las órdenes y el liderazgo de Dessalines. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que estamos Entonces, explicando. ¿en qué año ellos desatan su libertad? Ya para 1804, ya ellos son la primera república negra libre del mundo. ¿Qué pasa? Entonces, eso también implica un desafío para las potencias coloniales, porque tú tienes a los esclavos, a unos negros, derrotando la primera potencia militar de la época. O sea, tú tienes que entender por qué le costó tanto a Francia reconocer la independencia de su antigua colonia. Porque además también en esta revuelta, como había un elemento de odio y resentimiento racial, los esclavos destruyeron todos sus medios de producción. Quemaron las granjas, pasaron a cuchillo todo aquel que no era negro. Porque es una guerra racial, de exterminio racial. De hecho, estableció fracturas a lo interno de ellos porque hay diferencias entre negros y mulatos. Todavía al día de hoy, cuando están enterrando al presidente Moïse cerca de Cabo Haitiano, hubo protestas populares porque Jovenel Moïse es negro puro del norte. Y los 5 presidentes con él que habían asesinado eran negros todos. Entonces decían, bueno, es que a los negros nos matan los mulatos. Y esas fracturas, esas diferencias entre negros y mulatos en Haití de hoy existen. Tú buscas hoy Colombia, y voy a ver si te envío el enlace para que se pueda colocar en este programa. A mí anoche me enviaron un video de una ceremonia vudú en que Lamont Sanju, el jefe de la pandilla 400 Maroso, como él sabe que probablemente no sobreviva a un operativo de rescate, él está rezando en un panteón vudú y se monta, eso me lo mandaron ayer. Es decir, que lo que te quiero decir es que Jean Bertrand Aristide, que era un sacerdote salesiano, durante su gobierno reivindica con una ley el vudú como una religión y patrimonio cultural, una religión ancestral y patrimonio cultural de los haitianos. El vudú es un elemento fundamental de la identidad haitiana y eso traza una diferencia abismal entre los dos pueblos. Y eso hace también que el constructo del pueblo, del Estado haitiano, sea disfuncional desde el inicio, porque en el momento en que tú excluyes una parte de la población, tú dices o reivindicas que para tú hacer la constitución haitiana tú necesitaste la piel de un blanco como pergamino, la sangre de un blanco como tinta, como pluma la punta de una bayoneta y como escritorio el cráneo de un blanco. Eso es frases de Boisron Tuner,
Dice cómo fue que se hizo la Constitución haitiana. Cuando tú te basas la construcción de tu identidad nacional sobre la base del resentimiento y del odio, tú estás comprometiendo hacia el futuro toda posibilidad de desarrollo porque tú no puedes sustentarte sobre la base del odio y del resentimiento de la construcción del ser nacional. Y eso lamentablemente es así. Vamos a ir al momento histórico donde pasaron a todo el que era blanco por Espada. Tomó Dessalines el control, pero ¿de qué? ¿De esa parte de la isla o toda la isla? Sí, entonces. Y yo quiero entonces que vayamos a los 1822, 1844, donde surge entonces la Segunda República de la isla. De 1804, Jean-Jacques Dessalines libera el pueblo haitiano. Poco después, unos pocos años después, él se desgasta en el poder, tanto así que él muere despedazado en las calles. A él le matan. Y Haití se divide en dos partes. ¿Ellos mismos lo mataron, los haitianos? Sí, Jean-Jacques Dessalines muere a manos de los haitianos, lo despedazaron. Del cadáver de Dessalines, la única cosa que quedó fue su cráneo, que una loca, una demente, se llamaba Defilé Lafol, lo recupera de un basurero y lo coloca sobre un pedestal. Es lo único que se quedó del cadáver de Jean-Jacques Dessalines. Es una verdadera pena, pero es así. Igual también a Toussaint Louverture, Dessalines, que era su lugarteniente, lo arrestan traicionado por Dessalines, quien lo traiciona por 4.000 francos de la época y lo vende para que lo arresten a los franceses. O sea, ese tipo de cosas son penosas, pero es así. Soslayando eso, no le hacemos bien, con el mayor respeto al pueblo haitiano. Nosotros tenemos nuestros traidores también. El caso de Santana y otros, ¿verdad? Es decir, aunque es un patriota para otros, pero sí, bueno, pero eso es otra conversación. Pero eso es otra conversación. Lo que te quiero decir es que la historia está llena de claros y de oscuros. Es decir, de cosas de las cuales tú te sientes orgulloso y de otras de las cuales se siente avergonzado. Ocultando las vergonzantes tampoco se actúa con objetividad. Entonces, ¿el hombre está gobernando en qué parte de la isla o en toda la isla? A ver, de este lado queda un pequeño destacamento. Te dije que había quedado un pequeño destacamento que como están en sus luchas... ¿Pero de españoles? De franceses. Pero no hay nadie español en este lado de la isla. Sí, la población es toda filohispánica. Toda es filohispánica porque el dominio francés ha sido precario. El destacamento francés que queda del lado español, en relación con un tratado que no se ejecuta del todo, queda a manos de un gobernador, Ferrand. Pero hay un gran descontento y una guerra en España entre Francia y España. Hay un gran descontento de parte de la colonia española. Y un criollo español que se llama Juan Sánchez Ramírez dirige una revuelta. ¿Para qué año? 1809. Está... 1808, 1809. Toussaint está... No, Toussaint, hace rato... No. De aquel lado hay ya Haití está en medio de sus guerras intestinas internas. ¿Y quién gobierna? Que no le ha permitido dirigir la conquista hacia el lado español, que queda precariamente en manos francesas. Y es por ello que Ferrand, que no tiene fuerza militar para dominar la isla completa, de hecho él hizo un buen gobierno, trataba de buscar la paz, pero que son costumbres muy distintas y sus metrópolis están en guerra, es decir, los súbditos españoles no reconocían la validez de este mandato colonial cedido en un tratado que ellos mismos no se sentían cómodos con ellos, porque los habían vendido como reces, los habían entregado como reces. Y por eso Juan Sánchez Ramírez, en las llanuras de Palo Hincado, cerca del Ceibo, cuando Ferrand se dirige con una pequeña fuerza hacia allá, a tratar de parlamentar, pues queda atrapado y emboscado y él se suicida, es derrotada. La batalla de Palo Hincado es eso, que ha sido muy embellecida, pena de la vida, pero realmente la diferencia militar, Ferrand no fue a pelear, Ferrand fue otra cosa, fue a tratar de conversar y parlamentar porque él no tenía capacidad militar para enfrentar una rebelión de una población española con la que trataba de entenderse malamente. Y por eso la llamada reconquista se produce, es decir, los españoles criollos vencen y derrotan a las autoridades coloniales y ellos mismos se declaran de nuevo ser colonia de España. Pero no es que son los españoles que ganan enviando tropas aquí, no, son los propios dominicanos. ¿Por qué? Porque ya se entendían con intereses propios y rechazaban lo otro. Más aún, porque del lado haitiano, las campañas de guerra
racial había hecho que las tropas haitianas hicieran incursiones del lado español entre los años 1803 y 1804 y produjesen matanzas horrendas en ciudades como Moca, como Santiago. Y eso había quedado en el imaginario colectivo español criollo con un gran horror por los niveles de salvajismo y crueldad con que, porque era un exterminio racial, con la que los haitianos trataban a todo aquel que no fuera negro. Entonces, ¿qué ocurre? Para esta época, 1809 en adelante, España, con la derrota napoleónica, tiene también una situación o una convulsión interna política. ¿Por qué? Porque el rey Fernando VII, para lograr apoyo de las cortes, es decir, el resto de la nobleza, parlamenta acuerda la promulgación de una constitución muy liberal para la época, que es la de Cádiz, 1812. Y entonces, con esto, hay una situación, vamos a decir, se ha probado un poquito las libertades públicas frente a un modelo monárquico absolutista. Y eso influye mucho para los dominicanos porque en Barcelona hubo un tratamiento especial porque había sido también parte de las negociaciones en Basilea cuando España le cede Santo Domingo a Francia, lo hace a cambio de la zona de la Cataluña, que es lo que es hoy Barcelona. Y esa condición especial de Cataluña, que tiene como capital a Barcelona, hace que los aires de libertad que se respiren ahí no se respiren en otras partes de España. Es la ciudad en la que vive Juan Pablo Duarte. Y por eso, cuando Juan Pablo Duarte, que en su adolescencia vive todo este ámbito de la lucha por la libertad, unos fueros que son altamente democráticos, que aunque posteriormente fueron desconocidos por el rey Fernando VII, en el caso de Cataluña se vivió un ambiente distinto a la de otras partes, donde el rigor del poder absoluto era menor. Y eso es lo que cuando él viene a la República Dominicana, él trae e inspira a los jóvenes 20 años después. En el camino entre una cosa y otra, el modelo colonial español es poco efectivo. España, como ha estado en guerra y no supo aprovechar las riquezas para la industrialización, dependía de un modelo colonial que había colapsado en las Américas. Ya las guerras de independencia de todas sus antiguas provincias, de todas sus antiguas colonias en Sudamérica, ha generado el movimiento independentista encabezado por Simón Bolívar y por Sucre y por todos los demás libertadores de los países de Sudamérica. España está siendo gobernado por una reina adolescente, sin dominio suficiente de la política internacional. Es decir, hay un colapso del modelo monárquico. En la República Dominicana, que no era República Dominicana. Sí, bueno, pero era la isla de Santo Domingo. Nos veíamos y nos llamábamos a nosotros mismos dominicanos. Incluso Louverture se refería a los habitantes de este lado como dominicanos. ¿Y quién fue el primero en acuñar el término dominicano? Bueno, porque el origen es porque es la isla de Santo Domingo. Y el gentilicio de los que viven en la isla de Santo Domingo es dominicanos, por domingo. Esa es la razón del gentilicio. Entonces, no es por la orden de los dominicos que estaba aquí. No es por la orden de los dominicos, es por la que la isla se llama Isla de Santo Domingo. ¿Y quién le puso ese nombre a la isla? La designaron así, luego del segundo viaje, la isla fue llamada. ¿De Hispaniola se empezó a llamar? No, Hispaniola, el término Hispaniola es un anglicismo. Con el desarrollo de la cartografía, cuando se empezaron a hacer mapas de las nuevas tierras, cartógrafos ingleses designaron con un término, un latinazgo, la isla, como la isla La Española, que era como también se nos conocía, y en latín España es Hispania con H. Entonces la isla La Española le llaman Hispaniola. Entonces de ahí de ese anglicismo, con latinismo, es que pasó a que se le conociera en la cartografía como la isla Hispaniola. En el segundo viaje en la isla de Santo Domingo. Sí. ¿Cuándo surge entonces la República de Haití, el nombre de Haití y la República Dominicana? Los cronistas de India señalan también que los aborígenes de la isla denominaban a la isla Haití. Y en lengua aborigen, Haití significa tierra montañosa. Otros historiadores señalan otros nombres
aborígenes, Quisqueya, ¿de dónde sale? entre ellos Quisqueya. Pero no se está muy claro, Del Monte y Tejada lo señala, José Gabriel García también, no se está muy claro acerca de si ciertamente el nombre Quisqueya, porque no aparece en los primeros cronistas, el de Haití sí. Tanto así que cuando José Núñez de Cáceres declara la independencia, inspirado en los movimientos independentistas sudamericanos, y nos declara independientes, pero bajo la sombra del proyecto de la Gran Colombia Bolivariana, en 1821, él habla como la manifestación de los pueblos del Haití español. Pero obviamente España todavía tiene el modelo de explotación colonial esclavista. Y es lo que hace que Jean-Pierre Boyer, que ya ha unificado el poder en Haití, por supuesto temor a que España intente una aventura para recuperar su antigua colonia que se ha declarado libre, pues invade la República Dominicana en 1822. El gobierno de Boyer es un gobierno despótico que instaura un modelo económico de producción agrícola fundamentalmente basado en la servidumbre. Él entonces esclavizó su propio pueblo. Es el Código Rural. Sí. Y el modelo de la servidumbre, por eso. ¿Y Boyer fue un negro que nació en Haití o que vino? No en Haití. En Haití, y esclavizó a su propia gente. No esclavizarlo, porque era un modelo de opresión. De opresión. En donde el propietario era de la tierra, era supuestamente libre, pero muy parecido a la servidumbre. Es decir, semifeudal. Llega en el 1822. Y lógicamente, cuando ocupan la parte empiezan las grandes diferencias culturales y los dos modelos de explotación económica obviamente entran en confrontación. De manera que para los esclavos, los pocos esclavos que había, no había, y todos los documentos históricos, principalmente de los archivos del Seibo y otras partes, hay muchos historiadores dominicanos que han analizado eso, el tema de que los haitianos vienen a liberar los esclavos, eso es un mito, porque la población esclava no sentía ninguna clase de rigor, porque lo que hacía era fundamentalmente labor de pastoreo. Y había mucho amancebamiento. Y lo demuestra eso la gran mixtura racial que había, porque este era un pueblo mezclado, mulato, y con rastros de mezcla aborigen de la poca población que fue absorbida. Quiero enfatizar en esto, doctor, no había población de negros africanos en la parte este para muy ese tiempo. Escasa. O sea, la mezcla era de españoles y aborígenes. No, africanos, españoles, africanos y una pequeña proporción. Para el 1822. Sí. De manera que cuando el gobierno de Boyer decreta la abolición de la esclavitud en la antigua parte española, eso no tiene un efecto de efervescencia política. No lo tiene. ¿Cómo fue que duramos 22 años, del 1822 Obviamente, a 1844? el ejército haitiano había quedado con todo este armamento de la derrota francesa. Y la población dominicana no solamente era minúscula, sino muy pobre, porque como la colonia había sido abandonada por la metrópoli, se mal sobrevivía de las asignaciones económicas que con mucho retraso, cada 1 o 2 años, llegaban de España, lo que llamaban el situado. Esa España que estaba ya en un ocaso absoluto en la Europa de los 1820 en adelante, es con un modelo monárquico absolutamente anacrónico, es la realidad de escaso dominio colonial que tenemos, con pobreza extrema. La mayoría de las familias emigraron fundamentalmente hacia Cuba, habían emigrado ya hacia Cuba y hacia Puerto Rico. Es decir, la isla de Santo Domingo era una colonia abandonada. Por eso es que Núñez de Cáceres se da el lujo de intentar la aventura de la independencia. Es decir, que cuando Boyer invade la isla de Santo Domingo en su parte española, la antigua parte española, ya invade un territorio que se ha declarado libre de España. Por eso le llaman la independencia efímera, porque dura poco tiempo. Llega ahí, Duarte con su idea de Cataluña. Decretan la abolición, el cierre de los haitianos, el cierre de las iglesias,
el cierre de la universidad, la imposición del francés como idioma, que no hablaba nadie. ¿Y por qué cerraban la universidad y las iglesias? Bueno, porque Boyer no era católico. Mira, la constitución haitiana para la época reconocía la iglesia católica, pero recuérdate que la iglesia católica obviamente era un escollo para un dominio efectivo de la autoridad. También porque las constituciones haitianas de la época daban como facultad presidencial la recomendación de los obispos. Y eso desafiaba la autoridad del Papa. Es un detalle que ha sido poco estudiado, pero eso es un elemento. Y obviamente también la falta de sintonía cultural, ¿entiendes? Es que no hay francés, idioma oficial, ¿y qué más hicieron en ese tiempo? Y cierran todas las escuelas. Entonces, obviamente eso, los abusos y las tropelías que este invasor de comportamiento barbárico, con mucho resentimiento racial, impone del lado de esta parte, que no había sentido eso de parte de ningún otro colonizador anterior. ¿Y por qué no mató a la población, Boyer? Si era... Bueno, si la mataba quedaba absolutamente despoblada, es decir, ya también, recuerda que no eran franceses, eran españoles. Y entonces por eso es que tú ves que esa situación dura 22 años. 22 años y terminó harta. Óyeme, como le pasa, tú no ves que ningún gobierno democrático dura más de 3 periodos. Un gobierno democrático no dura más de 3 periodos. Como mucho. Bueno, de hecho, el dominio de un partido político recientemente duró 16 años de corrido y a los 16 años la gente lo saca. Imagínate lo que son 22 de puro maltrato. Este joven dominicano, ya había mucho descontento. Fuimos un solo país en esos 22 años. En esos Entonces, 22 la años isla fue un solo país. Un solo país. Fue Haití. Era claro, la República de Haití ocupaba. Porque incluso en la constitución haitiana, que se copia en muchas partes de la constitución francesa, copian la parte que viene de la constitución francesa que dice que Francia es un territorio único e indivisible. La Francia es única e indivisible y eso es traspasado a la constitución haitiana. Y forma parte de ese credo de que la isla de Santo Domingo es una e indivisible. ¿Entiendes? O sea, ¿y eso está en la constitución haitiana? Ya no, pero lo estuvo por mucho tiempo. Y es parte de este imaginario de que es una e indivisible. Todavía hoy, al día de hoy, muchos haitianos entienden que los dominicanos le hemos robado lo suyo. Todavía al día de hoy hay muchos haitianos que dicen eso y tú lo ves en las redes sociales. También es un tema de ignorancia. Porque hay un proceso histórico muy complejo y muy largo, con muchos altibajos. Tenemos una hora hablando. Fíjate todos los brincos que hemos pegado. Cuando Juan Pablo Duarte llega, un chico blanco, rubio, con los ojos azules, bien puesto, bien vestido, al último guay de la moda, que viene de España. Él es el faro que ilumina a toda la juventud y él produce una especie de... Él es el líder natural. Ninguno de sus contemporáneos ha viajado, no conoce el mundo. Este chico venía de haberse leído las obras de moda, de haber ido a teatros en Europa. Imagínate, es la estrella, es el rockstar de la época. Y por eso es que tú ves que él crece en un liderazgo en su generación. Fijémonos que en el juramento trinitario a él le reconocen como su presidente. Pero obviamente hay un tema de cómo librar una separación del amo haitiano, del que domina, si tú no tienes ni armas suficientes y necesitas necesariamente del apoyo de una fuerza externa que te permita irte en esa aventura. Y por eso el movimiento trinitario tiene un dilema. O lo hacemos nosotros mismos y toda la probabilidad de fracaso. Sí. Es un grupito de muchachos. Ninguno llegaba a los 30 años. O buscar un apoyo de alguna potencia. Francia, entonces, e Inglaterra juegan a la desestabilización porque, de alguna manera, sueñan con recuperar la colonia. Y por eso, algunos de los que estaban complotando para el proyecto de independencia, se inclinaban hacia un proyecto de protectorado, francés o inglés. Y España no, porque España estaba de capa caída. De capa caída. Entonces, no, España no era una opción.
Y entonces, además había sido, obviamente, la aventura de la Reconquista había sido un fracaso. Y había muy mal recuerdo de esa etapa de la España boba, con todo el descuido. España fue una madre muy mala, muy mala madre. La madre patria se portó muy mal. Entonces es por eso que se adelanta los trinitarios con Sánchez, con Matías Ramón Mella y los demás, a dar el primer paso de la Declaratoria de Independencia para adelantarse al otro grupo que procuraba, que era el grupo de Bobadilla, de los Báez y de otros, que procuraba la protección de una potencia, porque había un cónsul francés que estaba en tratativas con ellos. Y de ahí el resto es una historia, una gesta extraordinaria, porque es un pueblo pobre y desarmado que derrota a un ejército organizado y con mucha experiencia y muchas armas. Esa es la pregunta mía. ¿Cómo un pueblo pobre, frente a un ejército que heredó gracias al paludismo, sí, todo ese armamento de Francia, cómo es que se da esta gesta de independencia sin ayuda? Bueno, primero la tremenda fuerza de convicción del pueblo dominicano. Es el David de las Américas. La gente debe de entender que la característica del dominicano es excepcional, ¿sí? Que tenemos mucho de lo cual sentirnos orgullosos. La guerra de independencia dominicana y haitiana duró 12 años. No fue un año ni dos, ni 12. No fue el 27 de febrero de 1844. Tuvimos una chispa inspiradora de manos de un hombre extraordinario. Tú puedes ver a la figura de Juan Pablo Duarte con los ojos de la contemporaneidad. Y el sujeto es extraordinario. Es un hombre culto, pero solamente generoso. El hombre decide incluso todo el patrimonio familiar, dejó su familia sin nada, darlo por la causa de la libertad. Eso es excepcional. Cuando honesto, nunca buscó la ventaja personal. Cuando él él era un militar entrenado, porque tanto Mella como Duarte y otros habían sido oficiales del ejército, habían ingresado en el ejército haitiano para aprender el dominio de las armas y el de las estrategias. O sea, lo hicieron muy inteligentemente, se fueron preparando para poder... Porque le tocó crecer bajo el dominio de Boyer. Claro, pero si vas a pelear con un soldado entrenado, tú por lo menos tienes que saber cómo se... Vaya, en esa época no era como ahora que tú compras una caja de tiro y se lo metes a la pistola. Para tú preparar un mosquete y dispararlo, tú tenías que saber cómo era eso, qué cantidad de pólvora echarle, las formaciones militares, cómo se armaban. Pues no era fácil. Ahora tú lo ves en la contemporaneidad. Y dicen, macho, pero no fue una cosa del otro mundo. Sí era una cosa del otro mundo. Y ellos entraron, una parte de ellos, a las milicias para poder recibir entrenamiento militar en esgrima. Era machetazo que se peleaba. Combate personal, dominio de las armas, de la artillería, etcétera. Tuvimos también la suerte de que participaron en las guerras de independencia antiguos oficiales franceses, que eran de carrera. El caso de Imbert. Que estaban de este lado. Que estaban de este lado. También en el caso de la Marina de Guerra. O sea, había gente, lo que fue la Marina de Guerra. Duró 12 años esa guerra. Y obviamente la figura principal era un hombre sumamente cruel y decidido, que fue Pedro Santana. Pero incluso Duarte da una muestra de grandeza y desprendimiento. Cuando le envían a comandar los ejércitos del sur y se reúne con Santana, se encuentra con un hombre que no quiere entregar el mando, a pesar de que la orden del gobierno es entregarle el mando al general Juan Pablo Duarte. Y él, para no producir una fractura, una división entre las tropas dominicanas, él prefiere retirarse. ¿Y quién era ese hombre? Pedro Santana. Obviamente Pedro Santana era un hombre de un arroz, obviamente también acompañado de una cantidad de oficiales. O sea, él tenía el comando del sur y no quiso entregarlo. Y no quiso entregarlo. Es decir, pues ya eso es una cuestión. Entonces pasa todo ese tiempo, doctor. Y Haití nunca trató de nuevo, después de esos 12 años. Claro, obviamente Haití también pasa por una enorme cantidad de conflictos internos,
gobiernos que se van muy, muy efímeros porque se van derrocando, y la inestabilidad política es el sello que pauta la historia de Haití desde su misma independencia hasta el día de hoy. Es decir, los gobiernos se derrocan uno con otro. Los haitianos no se ponen de acuerdo para nada entre ellos. En esos 22 años de dominio sí hubo una hegemonía. En un gobierno dictatorial como el de Jean-Pierre Guayer. Pero Guayer termina suicidándose. Es decir, hay una situación de inestabilidad permanente. De la única manera que tú encuentras periodo de estabilidad en Haití es cuando hay gobiernos dictatoriales. Gobiernos largos que pasen de 10 años, si es una dictadura. Solamente. Después no se terminan de... Pero tú no ves ahora mismo no hay gobierno. Muchas gracias, doctor. Podemos escribir un libro con esta conversación. Sí, Muchas empezamos gracias. con Colón.